Muy bien. Yo solo voy a leer un solo versículo, pero toda la historia está enmarcada aquí. En Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto sucedió hace más de 2000 años atrás. A las 3 de la tarde aproximadamente, narra la escritura, la hora novena, dice en el lenguaje hebreo, que nuestro Señor Jesús, en el momento más dramático de la vida, el Dios de la vida, encarnado, se le arrebataba la vida. Lo particular de esta historia es cómo llegamos hasta aquí. Y si ustedes leen en los 4 evangelios, ninguno de los 4 evangelios hacen énfasis ni en el dolor, ni en el costo como persona que sufrió Jesús para llegar a la cruz. De hecho, yo quiero que pongan cuidado en este versículo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento final, cuando nosotros supondríamos después de 3 horas de amargo sufrimiento, donde ya no tenía fuerzas ni aliento, el Señor Jesús de manera sobrehumana grita a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y saben, yo quiero que noten esto. ¿Por qué razón? Porque la cruz no era un lugar cómodo en ninguna manera. Y estaba diseñado para experimentar los horrores más grandes que un ser humano puede soportar. Solo piensen, ellos eran crucificados no en las manos como a nosotros nos han dado las imágenes, sino en las muñecas. En la muñeca pasa algo que se llama el nervio mediano. Ese nervio mediano, cuando es atravesado, todas las coyunturas se recogen. ¿Por qué razón? Porque viene desde la muñeca hasta el cerebelo. Lo segundo que pasaba en la cruz era que los pies del Señor Jesús fueron cruzados y atravesados por un solo clavo, donde los huesos metatarsianos del pie eran atravesados. Si él estiraba un poquito los pies, él se desgarraba. Si él se sostenía en las muñecas, el dolor era insufrible. Y a esto, en la posición que estaba, ahogaba los pulmones. Humanamente, nadie en la cruz, en esa posición, podía hablar a gran voz, si acaso susurrar. Pero el texto dice algo que es impresionante. A gran voz confesó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el final de la historia es el comienzo de la historia. Y yo quiero que nosotros recapitulemos un poquito. Ayer hicimos una pequeña meditación y nos quedamos en el Gólgota. Cuando Jesús fue traído en la cruz, en compañía de un hombre, Simón de Cirene, porque él, de acuerdo a las Escrituras, ya no tenía fuerzas de cargar su cruz. La Biblia narra que él abrazaba esa cruz como si fuera un metal precioso, como si fuera su gran tesoro, pero era el encargo que su padre le había dado. Horas antes él había orado en el Getsemaní, con lágrimas en los ojos, con sudor en el rostro, al punto de sudar sangre. Y eso científicamente es posible. ¿Saben cuándo? Cuando uno tiene una angustia muy, muy grande, porque uno tiene la presión sanguínea tan alta y tan dilatados los vasos que la sangre permea los poros de la piel.
donde él decía: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino según tu voluntad. Y previamente a esta lectura, nosotros leímos el Salmo 22. El Salmo 22 que narra básicamente lo que pasa en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En la cruz, nuestro Señor Jesús experimentó la ira de Dios. ¿Por qué experimentar la ira de Dios? Porque de acuerdo a lo que nosotros leímos en en Isaías 53, Él fue a la cruz porque tomó sus pecados, mis pecados y los pecados de toda persona que va a creer en Él, para que nosotros podamos tener vida eterna. El problema no es vivir esta vida. Esta vida usted la va a poder vivir de muchas maneras, como usted quiera, como usted se le dé su real antojo. Y puede que la viva sin temor a Dios, sin pensar en el mañana, pero ciertamente un día usted se enfrentará a la muerte. Y en esa muerte usted se dará cuenta que por todo lo que ha luchado en la vida, nada llevará. No llevará dinero, no llevará sus títulos, no llevará a sus seres queridos, ni siquiera llevará ni lo comido ni lo gozado. ¿Por qué razón? Porque el mañana comienza con la muerte. Es aquí donde yo quiero que ustedes reflexionen, porque en el momento de la muerte que todos vamos a experimentar, el Señor Jesús sabiamente nos muestra el camino. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo les pregunto, su vida, ¿a quién ustedes la encomiendan? ¿Quién es el que guarda sus vidas? ¿Quién es el que guarda su espíritu? Porque si es Dios, yo quiero que nosotros veamos claramente en esta historia que no cuenta el drama de los latigazos, no cuenta el drama de la corona de espinas, ni el drama de los golpes, ni los escupitajos que le dieron, ni las acusaciones falsas que le dieron. Ustedes sabían que todos los hombres acusados por Roma, mientras que salían de la ciudad e iban al lugar de su crucifixión, llevaban colgado el título de su cargo por el cual iban a ser ajusticiados. Los compañeros de Jesús llevaban un título que decía ladrón. No había ladrón bueno y ladrón malo, por si acaso. Simplemente era un ladrón. Y ellos fueron a la cruz con él. ¿Ustedes se acuerdan qué decía en la cruz donde Jesús fue clavado? La palabra INRI, que significa rey de los judíos. De hecho, los judíos se molestaron. ¿Por qué se molestaron ellos? Porque le reclamaron a Pilatos: no digas rey de los judíos. Di algo que es coherente. Él dijo que era el rey de los judíos. Pero Pilatos dijo una de esas palabras que nosotros recordamos de él: lo que he escrito, he escrito. Pero en este escenario donde la persona de Jesús es lo más doloroso que había y donde nadie podía confiar, pasa algo extraordinario. El versículo 34 de este mismo capítulo dice de la siguiente manera: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, y si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
había también sobre él un título inscrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. ¿Por qué yo quiero que tomen nota de esto? Porque este es el momento de menos credibilidad para Jesús. ¿Quién creería en un hombre crucificado? Todo el mundo se burlaba. Todo el mundo lo menospreciaba. Ahora, si ustedes recuerdan, el Salmo 22 describió esta escena. Isaías 53 describió esta escena. El Salmo 22 fue escrito ¿por quién? Por el rey David. ¿Cuántos años antes? 1200 años aproximadamente. ¿Isaías cuándo escribió Isaías? Aproximadamente unos 800 años antes. Pero ninguno de los evangelistas describen todo el dolor que él va a sufrir. Lo importante de esta predicación de hoy es el título que está sobre la cruz. INRI, este es el Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 idiomas. Era una publicación como del Facebook, de Instagram, como si fuera Twitter hoy en día, para que todo el mundo entendiera. Estos 3 idiomas eran hebreo, muy bien. ¿Cuál era el otro idioma? Arameo. ¿Y el otro? No, era hebreo, griego y latín. No estaba en arameo. Estaba en hebreo, porque era la lengua oficial de los judíos. Estaba en griego, porque era la lengua común para todos. Y estaba en latín, porque era el idioma oficial del imperio. ¿Ustedes saben a qué 3 tipos de personas se refieren? Ahora, este 3 tipos de personas pertenecen a un grupo de personas. Aquí está graficado los religiosos. Los que confían en sus buenas obras. ¿Ustedes saben por qué Caifás, el sumo sacerdote, ordenó la muerte de Jesús? Porque la religión odia a Jesús. Todo religioso odia a Jesús. Porque el religioso sabe por qué viene a la iglesia: para que le vaya bien. Porque quiere vivir de su Dios, no quiere adorarlo, no quiere creer en Él. El religioso es una persona hipócrita. Quiere tener una vida aparentosa de buenas obras, pero quiere que le vaya bien. Lo segundo que está graficado en ese título de INRI es la cultura. Una cultura pagana. Una cultura como la romana que se abre. Oye, no importa lo que tú creas, con tal de que tú tributes. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias que te dicen: no importa, asiste aquí con tal de que tú diezmes? No te llaman la atención, no te disipulan, no te corrigen. ¿Por qué razón? Porque ellos viven de ti como sanguijuelas. La cultura es de esa manera. Practica, vive como tú quieras. No hay problema. Y lo tercero, el poder. Hebreo, los religiosos. Griego, la cultura. El latín, el poder político. ¿Por qué Pilatos dijo: yo no encuentro culpa en este hombre? Pero ustedes lo quieren crucificar. Listo, crucifíquenlo. Me lavo las manos. Pero ¿quién tenía la autoridad? Él fue responsable. Hoy yo los quiero invitar a que ustedes piensen, porque eso es algo que nos seduce todo el tiempo. La religión, acá pueden haber muchas personas que dicen: yo creo en Cristo, creo en Dios, pero pueden ser los más religiosos y fariseos del mundo. De hecho, los sacerdotes, el sumo sacerdote leía Isaías, leía el Salmos 22 y no pudieron distinguir todo lo que estaba pasando. Este título declara que, miren, ni la religión te conduce a Cristo, ni la cultura te conduce a Cristo. Por eso no te sientas orgulloso de tu cultura. De hecho, si tú vas a creer hoy en Cristo, Dios en su palabra nos presenta una cultura diferente.
Dios nos presenta una cultura diferente. La cultura cristiana es una supracultura. Nos dicen, la celebración de la Pascua es algo importante, la muerte de un cordero es importante, la cruz es importante, por eso hoy nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra. Una supracultura. La religión de la Biblia también es importante, pero nos determina que no es por obras, es por gracia, por fe. Y mis hermanos, el poder, la autoridad. Son dos cosas que relacionan los seres humanos. Los seres humanos buscan poder. ¿Saben cómo se destruyen los hogares? Cuando hay lucha de poderes. Cuando la mujer quiere hacer su voluntad, el hombre quiere subyugarla, enseñorearle, y eso destruye el matrimonio. En el hogar no hay lucha de poderes. En el hogar hay un diseño perfecto donde Dios tiene que lucir. Dios le dio autoridad a Roma, pero no para que se glorificara. ¿Saben qué hicieron ellos con ese título? Este es el rey de los judíos. Le estaban diciendo a todos los hebreos, cualquiera que quiera ser rey va a terminar así. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creerían en un hombre crucificado, agonizante, sangrante, coronado de espinas? En este momento, y miren, quítense de la mente esas cruces súper altas donde los discípulos estaban a los pies del Señor Jesús. Así no eran las crucifixiones. Si ustedes van al Salmo 22, dice el Salmo 22 que los chacales, los perros, las fieras venían como a querérselos devorar, ¿sí o no? Porque estaba anteponiéndose a cómo era la crucifixión en los tiempos de los romanos. Los romanos crucificaban a las personas para que sufrieran y experimentaran todos los horrores de la muerte. Pero eso no es lo importante. Ellos, cuando estaban en la cruz sangrantes, llenos de sangre, venían los chacales, los perros, las hienas, los cuervos y se los comían de a pedacitos vivos. Esa es la imagen real de la cruz. No eran crucificados uno cerquita del otro como para que, oye, conversemos y charlemos. Aproximadamente entre 15 a 30 metros eran los que estaban de distancia. En ese momento ya hemos entendido cómo es la visión de la cruz. Jesús en el centro. Tenía un malhechor a un lado, tenía otro malhechor a otro lado. Y antes de que se acabara la historia con el versículo que yo comencé, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué esperaba él? Samuel, ¿qué crees que esperaba ese malhechor? Un milagro. Usted imagina un hombre muriendo, 3 de la tarde, 3 horas agonizante, sangrando. Yo no sé si usted alguna vez ha estado anémico. Cuando usted está anémico, usted no tiene ni alientos para quejarse. No está. Le miran y está blanco. Ni los pensamientos vienen. Y este hombre, viendo a Jesús, le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, ¿qué le está diciendo el malhechor a Jesús? Tú eres otro malhechor. Nosotros somos del equipo de los malhechores. Y algunos nos comportamos como estos malhechores. Porque venimos a Cristo para que nos solucione nuestros problemas sin creer correctamente en Cristo. Si es Dios, Señor, quítame esta enfermedad. Si eres Dios, arréglame esta economía. Si eres Dios, cámbiame, quítame este vicio. Si eres Dios, arréglame mi matrimonio, arregla mis hijos. Pero no te quiero adorar, no te quiero cantar, no te quiero servir, no te reconozco como mi Salvador. Hay algunos que llegan a la iglesia así. Ahora, y es entendible que este hombre humanamente diga, oye, si tú eres el Cristo, pues es un milagro. Sin embargo, pasa algo extraordinario. Versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Acá hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué el malhechor estaba en la cruz? ¿Por qué era malhechor? ¿Qué significa la palabra malhechor? Alguien que hace mal. Alguien que ha obrado mal. Parece ser que estos dos malhechores eran del equipo de Barrabás. Bueno, no sé si es un equipo, ¿no? De los delincuentes, eran revolucionarios. Recuerden que iban a crucificar a unos hombres y Pilato salió diciendo: ¿a quién salvamos? ¿A Barrabás o a este Jesús el predicador? ¿Y qué dijeron los religiosos? Porque les convenía. Este segundo hombre, por una razón que posiblemente humanamente uno no entiende, dice, hablándole al otro, o sea, desde un lado hasta el otro toma aire y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Si usted quiere entender esto, Jesús fue a la cruz no porque haya hecho ningún pecado. De hecho, su crucifixión trascendió porque fue al único reo que no le pudieron probar un cargo. Un inocente colgado por acusaciones religiosas, culturales y políticas. El sumo sacerdote dijo: ha blasfemado a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Dios teniendo un hijo. Razón religiosa. Cultural, porque está violando, si ustedes leen en los evangelios dice eso, porque él está violando las tradiciones de nuestro templo y de nuestro pueblo, culturales. ¿Y por qué Pilatos decidió crucificarlo? Porque había que crucificar a cualquiera que quería ser un rey, porque había un solo rey en el Imperio Romano y eran el César. En este momento, después de esta reflexión tan profunda que hace este hombre y le dice al otro: estamos aquí porque nosotros somos culpables. Oigan, ¿a que no ustedes cuando les ha pasado algo malo no han dicho: yo me lo merezco? Perdimos un dinero, ese no, pero nosotros le robamos a fulano. Me quedé con las vueltas de alguien. Lo engañé a alguien. No le di lo que era justo. Dios es justo y me quitó eso. Y qué casualidad que a veces nos quita exactamente lo que nosotros le robamos a otro. Nos pasa. Dios nos hace ver justicia y uno dice: listo, este mal me está pasando porque obré mal. Uno va y se alcoholiza y le pasa alguna desgracia y dice: no, pues es que yo me emborraché. Se acaba el hogar, no, es que yo fui un mal marido. Es una forma de razonar de nosotros. Y este hombre está razonando de esta manera, pero aquí pasa algo súper extraordinario, algo que tal vez nuevamente tenemos que entender, que la salvación viene de Dios. Porque mira a Jesús. En todo este momento Jesús no está haciendo nada, solo es una visión terrible, lleno de sangre. La Biblia cuenta que él fue desfigurado para que nadie lo pudiera desear. Isaías 53 dijo: así va a pasar, lo van a flagelar, lo van a coronar de espinas. A él lo golpearon a puño limpio en su rostro, lo coronaron de espinas, lo azotaron, lo flagelaron con varas. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría él? Yo no sé si alguna vez usted se ha golpeado con alguien, pero uno queda con unos chichones, moretones y uno ni cuenta se da. Mirando a Jesús, le dice:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren, yo les voy a decir algo. Yo quisiera que hoy reflexionaran sobre eso. ¿Realmente ustedes creen en Cristo? ¿Realmente ustedes son hijos de Dios? ¿Realmente ustedes hoy están entendiendo que Jesús era necesario que fuera a la cruz? Porque Él en la cruz llevó todos nuestros pecados. Y Isaías 53 dice algo que es extraordinario, que quiero yo leer con ustedes antes de seguir con el relato. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así hemos vivido nosotros por mucho tiempo, sin estimar la obra de la cruz. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Es lo que hemos visto en la cruz o no? Ahora yo quiero que usted sea consciente de algo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted sabe que algo es pecado? Eliana, mencióname cualquier pecado. Matar. Johan, otro pecado. Robar. Mentir. Mencione un pecado. Blasfemar. Samuel, un pecado. Cualquiera. ¿No se le viene ninguno a la mente? Pacho. Mentir. Otro pecado. ¿No conocen pecados? Hay muchos pecados que uno puede hacer. Han dicho robar, matar, mentir, hurtar, robar, juzgar, adulterar, desobedecer. No es en serio, o sea, miren, uno cuando empieza a mirar, ¿y qué dice la Escritura? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? Pero Él fue herido, dice, o sea, solo piensen que cada latigazo, cada corona de espinas, cada golpe que Él recibió, cada escupitajo, cada clavo que atravesó su ser, dice, fue molido por nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque Él cuando fue a la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. El pecado merece eso. Yo les voy a decir algo, ningún pecado merece una felicitación. Pacho, ¿cómo se siente si su hijo le mintiera en su cara? Y usted sabe la verdad. ¿Cómo te sentiría, Gustavo, si tu mujer te engañara en tu cara, se acostara con otro hombre en tu cara? No, es en serio. Samuel, ¿cómo te sentirías si a ti te robaran así en tu cara, de frente? Robado. Sí, robado, pero ofendido. O sea, las ofensas merecen un castigo. Y uno sabe qué siente en ese momento: venganza. ¿Qué es la venganza? La venganza no es algo que sea malo. La venganza es un sentido de justicia. Yo quiero justicia. Y lo que Dios está haciendo es justicia en la cruz. Porque cuando nosotros pecamos, se demanda la vida de una persona porque se está ofendiendo a un santo Dios. Y para no tomar su vida y mi vida, Dios envió a su Hijo para que en la cruz Él recibiera la justicia que tiene que ser aplicada a cualquier ser humano. Pero el único que puede recibir toda la ira de Dios sin morir en el intento es Dios. Jesús dijo, yo doy mi vida porque la puedo volver a tomar. Por eso lo más sensato, a pesar de la imagen de la cruz, es creer en Jesús. Él estaba ahí por nuestros pecados. En ese momento, este hombre, este malhechor colgado en la cruz, dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hoy yo los quiero convencer, nadie se puede salvar por buenas obras.
Ustedes se pueden salvar solo por poner su fe y su confianza en Jesús, el que dio su vida para pagar por nuestros pecados. ¿Saben qué dice la Biblia sobre nuestros pecados? Busquen Colosenses, por favor. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. No, señora. De Hechos viene 1 Corintios, 2 Corintios. Muy bien, va a Romanos. Después viene Efesios y luego viene Colosenses. Capítulo 2. Y van a ir al versículo 13 y 14. Porque yo quiero que vean la cruz como algo hermoso. Hermoso no por lo que sufrió Jesús. No, pues así cualquiera la encuentra. Miren, leo despacito. Y vosotros, Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, a los hermanos colosenses le dice, y a vosotros, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. ¿Saben dónde Dios estaba dando vida? ¿Usted sabe dónde, Checho, sabe dónde Dios estaba dando vida? Entregando su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Dios de la vida da su vida para darnos vida. Hoy, Eliana, mire, hoy tenemos que entender que la vida que importa no es esta, es la que viene. Pero en esta vida tienes que creer en Cristo. Porque si tú crees en Cristo, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Saben lo que hizo nuestro Señor Jesús? Le dijo, Johan, dame tus pecados. Y Johan dio sus pecados. Usted va a decir, no, son muchos. Johan, ¿cuántos años tienes? 11 años. Pensemos que Johan ha pecado un pecado por cada día que ha vivido. Un año son 365. 10 años serían 3,665. 11 años serían casi 4,000 y punta de pecados. Si solo pecaste una vez. Y el Señor te dijo, dame el acta de tus pecados, todos tus pecados registrados. Los llevó a la cruz. Y en la cruz los clavó. Y dice Colosenses capítulo 2 que el acta de los decretos que era contraria contra nosotros la clavó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Le dijo, Padre, aquí están los pecados de Johan, tus pecados por tanto son perdonados. Por eso este hombre en la cruz dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo en ti, creo en tu reino, creo en tu salvación, creo que tú eres Dios, creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de la vida. Esa es la razón del cristiano, la razón de que estamos aquí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que en nuestro texto de la Biblia dice. Cuando hacemos una traducción más juiciosa en el hebreo, la expresión es la siguiente. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué hago la precisión? Porque Jesús fue 3 días a la sepultura, el Dios de la vida, a experimentar la muerte. Él resucitaría el domingo. Él resucitaría para mostrarnos el camino. Esta vida usted puede lograr títulos, dinero, felicidad, bienestar, pero cuando lo entierren no se llevará nada. Y yo les digo, ¿por qué les dije que ni lo gozado ni lo comido? Porque el Señor Jesús dice que en la verdadera vida, cuando estemos resucitados con Él, ahí sí comienza lo bueno, porque no hay relación con el pecado.
Y lo significativo, la Biblia dice, no recuerdo el pasaje, pero viene a mi mente ese versículo que dice que las cosas pasadas ustedes no tendrán recuerdos. Y si acá hay alguno que no crea en Cristo, no lo recordaré. No existirá más. No tendré ningún lazo, ni así sea mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi abuela. No lo recordaré. ¿Sabe quién lo recordará? Dios. En la lista en el infierno. Y así como la salvación es eterna, la condenación es eterna. Y vayan conmigo a Juan 3 y les voy a decir por qué. Juan capítulo 3. Primer evangelio, Mateo. Segundo evangelio, Marcos. Luego viene Lucas y luego viene Juan. Juan 3 y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo les voy a hacer un clamor. No se pierdan. No se pierdan. Y usted me va a decir, ¿cómo no me voy a perder? Mire a la cruz. Dios dejó la cruz como una señal para ser salvo. Oiga, pastor, pero ¿usted cómo me prueba eso? Versículo, retroceda 2 versículos. Al 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, salte al 17 ahora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. ¿Ustedes creen en Jesús? Amén. El hombre en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¿Qué significa eso? Que Jesús tiene el nombre de cada persona de los que Él les dio la fe. Y ponga atención porque la condenación es la siguiente, versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ustedes saben por qué las personas rechazan el cristianismo, por qué rechazan la iglesia. Porque ellos quieren seguir viviendo sus vidas malas. Cuando usted no lee la Biblia, usted no tiene conciencia de lo que está haciendo mal. Cuando usted no asiste a la iglesia, nadie le está diciendo, su vida está mal. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ustedes se imaginan, ahora solo vuelvan a la cruz, al escenario de la cruz, del Calvario, del Gólgota, del monte de la calavera. Un malhechor diciéndole a Jesús, si eres el Cristo, o sea, yo no creo que seas el Cristo, pero si lo eres, por si acasito, sálvate y sálvame. ¿Qué está buscando? El beneficio. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Sí, la gran mayoría. Pero ¿cuántos de los que le va mal dice, Señor, esa es tu voluntad, está bien, tranquilo? En la vida que me tocó, porque tengo una vida que me espera mejor. Miren, mientras que un hombre no cree en Jesús porque sus obras son malas, él está lleno de odio, de resentimiento, está diciendo, yo quiero ver un poder extraordinario para avergonzar a todo Roma, a todos estos soldados que me bajen de la cruz, sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin reconocer que Jesús es Dios, Señor y Salvador. Así hay muchos en esta vida.
quiero que me vaya bien y no creo en él. El otro que hace está contristado de corazón, porque él dice en su propio corazón, yo me merezco esto. Yo me merezco porque he obrado mal. Pero cree en el hombre de la cruz coronado de espinas, clavado, flagelado, sangrante, en su último aliento. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Queridos hermanos, solo tengo que terminar diciéndoles que miren y contemplen cómo terminan todas las cosas. Cuando todo termina en la tierra con la muerte, realmente comienza lo que es verdadero. Y hoy yo los quiero invitar a creer en Jesús. Si usted no cree en Jesús, que le pida al Señor, permíteme verte en esa visión de la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta vida no importa. No importa cómo la vivamos, ricos o pobres, con salud, sin salud, con plata, sin plata, con bienestar, sin bienestar, o como algunos dicen, voy ahí en la lucha. Eso no importa. Lo que importa es lo que tú crees, porque si tú crees, estarás con Cristo en el paraíso. Si no, estarás en la condenación, y la condenación es pagar por cada uno de tus pecados a nuestro Dios. Y la eternidad y el infierno existen. Porque el infierno no es donde está el Satanás con un trinche riendo. El infierno es el lugar donde está la ira de Dios. Porque ustedes rechazaron el regalo más grande. La expresión de amor más noble. El justo muriendo por injustos. Dios amando a sus enemigos. Y pidiendo una sola cosa, cree en mí. En este preciso momento, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Con esto termino esa explicación, porque cuando uno piensa en el velo del templo, uno piensa en el velo que usan las damas. ¿Cómo es un velo? Algo transparente. Flavio Josefo, que es el historiador que narra esta historia, que no es cristiano, es un hombre judío, que no le importa el cristianismo, él dice y narra lo siguiente: el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el que se partió en el momento que Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tenía 18 metros y el grosor de ese velo era de 10 centímetros. Flavio Josefo dice que ni siquiera 2 caballos alando uno contra el otro podían romperlo. Y la ira de Dios se manifestó porque su hijo moría, el Dios de la vida, le habían arrancado la vida para darnos vida, el perdón de nuestros pecados. Y si usted hoy rehúsa conscientemente negarle, no seguirle, está ofendiendo a nuestro Dios. Porque es un acto de amor y de misericordia, por el cual te dice, cree, arrepiéntete. Pero eso también es de Dios. Y quiere el Señor que ustedes y yo hoy entendamos que el Señor está en medio de su pueblo para decirnos, ¿has creído en mí? Todos tus pecados han sido perdonados. Todos, pasados, los de hoy, aún los que vendrán, porque mientras que estemos en esta vida vamos a luchar con el pecado, con nuestro pecado. Y la misericordia de Dios nos va a sostener, porque Dios a los que salva, los guarda, los cuida. A los que salvan son parte de su redil. Los conoce, los llama por su nombre y los llamará en el día de la resurrección. Buen siervo y fiel, gózate con tu Señor.
Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por la hermosa visión de la cruz. Gracias, Padre, porque eres tú nuestro Dios, Señor y Salvador. Y por darnos, Señor, la convicción de que estamos aquí por gracia. Ayúdanos a vivir para ti. Danos el gozo de la salvación. Permítenos experimentar tu paz y tu amor. En el nombre de Jesús, amén.